Bienvenidos a todos. Gracias al Señor que nos ha permitido llegar hasta esta sexta semana. Hoy estamos entrando en un tema teológico. Hoy vamos a ver las consideraciones teológicas que están dentro de la carta a Tito. Y creo que esto va a ser de gran reto, sobre todo para aquellos cristianos que eventualmente están acostumbrados o que estamos acostumbrados a ver el cristianismo desde un entorno dogmático. Nosotros decimos, no, nosotros no somos dogmáticos, nosotros somos doctrinales, creemos en las doctrinas, pero resulta que a veces nosotros no hemos comprobado todo lo que creemos y terminamos diciendo que sí creemos en algo en particular y que eso que nosotros creemos es porque sí, aunque no lo hayamos comprobado. Eso es una dogma. Eventualmente en el cristianismo deberíamos, y sería lo ideal, que cada cristiano supiera y entendiera las doctrinas que creemos, considerara las razones bíblicas y teológicas por las cuales nosotros creemos lo que creemos y cómo lo creemos. Y Pablo, que fue un maravilloso teólogo profundo, docto, en cuanto, por supuesto, su teología ha trascendido las generaciones, llegamos entonces a este pasaje que quise sacar del capítulo 2 porque hay bastante que discutir sobre este tema. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo delante del Señor, que es importante que todos estemos tranquilos, que el Espíritu Santo nos dirija, y le doy gloria al Señor porque cada uno de ustedes me está permitiendo y nos está permitiendo poderle servir desde la Iglesia Cristiana Misionera Amor y Verdad. Amado Padre Celestial, bendito Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por este nuevo día que nos has permitido tener, por esta semana que cierra hoy viernes. Te pido, Señor, que tú, Espíritu Santo, pueda dirigirnos. Ayúdame a ser sensato y sabio en las palabras que diré y ayuda al resto de los que está escuchando a ser edificados conforme a tu bendita, buena y agradable voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos entonces a iniciar con lo que hemos llamado fundamentos teológicos de la fe cristiana. Este pasaje contiene profunda verdad teológica y ustedes dirán, bueno, pero no toda la Biblia es teológica. Sí, toda la Biblia es teología, toda la Biblia nos habla acerca de Dios, nos habla acerca de la revelación de Dios, toda la Biblia está enfocada en nuestro Señor, pero hay pasajes que pueden hablar acerca de doctrinas secundarias o terciarias, hay pasajes que hablan acerca de normas, conductas, de historia, hay pasajes que tal vez para nuestra fe no son relevantes, pero hay otros que van directamente a nuestro corazón y a nuestra cabeza y que definitivamente delinean, ¿ok? Ponen una cerca sobre el espacio donde nosotros espiritualmente debemos funcionar y debemos vivir. Y esto ocurre en los versículos 11 al 15 de esta carta a Tito. Podríamos decir que el primer capítulo de la carta a Tito era como la cabeza de la carta, la lógica, el razonamiento, el pensamiento de la carta. Y pudiéramos decir que la primera parte del capítulo 2 es como las piernas y los brazos. O sea, son como esa sección que mueve la carta a Tito. Pero aquí hemos llegado al corazón de la carta. Sin esta sección no tendría significado todo lo que Pablo ha dicho antes ni lo que va a decir después. Compréndase esto. Sin esta sección, todo lo que Pablo ha dicho pudiera aplicarse a cualquier movimiento que tuviera como concepto el ayudar personas, el crecer, el madurar filosóficamente. Pero aquí estamos entrando en un contexto que solamente vamos a analizarlo, a evaluarlo, a considerarlo los que somos creyentes en Cristo. Aquí estamos entrando en un contexto donde esto solamente va hacia nosotros, hacia más nadie, hacia aquellos que no tengan fe o que no entiendan las cosas de Dios. Esto no va a tener mayor relevancia. Vamos entonces a leer el pasaje
que tenemos para hoy. Hay algunas modificaciones que he querido hacer sobre algunos versículos porque los traduje directamente desde el texto crítico 28avo Nestlé Aland, y van a haber algunas diferencias seguramente incluso con las Biblias que ustedes están manejando, pero luego vamos a explicar acerca de esto. Dice entonces: se ha manifestado pues la gracia salvadora de Dios para todos los hombres, enseñándonos a fin que, renunciando a la impiedad y a los deseos del mundo, vivamos sobria, justa y piadosamente en el tiempo presente, expectantes a la bendita esperanza y manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador de nosotros, Salvador nuestro, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar, limpiar para sí un pueblo de su propia posesión que anhele hacer buenas obras. Habla de estas cosas, exhorta y reprende con toda autoridad. Ninguno te menosprecie. Bueno, es un pasaje, yo sé que muchos decimos, bueno, pero yo he leído estos pasajes y se lo he escuchado a Jesús, a Lucas, a Mateo, a Pablo, a Juan. Vamos a profundizar en cada uno de ellos, porque a veces como los conocemos también, caemos en algunos errores. Mire, yo estuve hoy en la parte de seguros hace muchos años. Desde que soy adolescente comencé como FIBO y mensajero en una compañía de seguros. Y después me gradué en la Universidad de Seguros. Director ejecutivo de compañías transnacionales y posteriormente como corredor, como consultor estratégico, asegurador. Y una de las cosas que pude aprender manejando riesgos es que el 100% de los accidentes aéreos ocurre por razones humanas. Se le olvidó atornillar la tuerca al mecánico, se le olvidó limpiar el motor, el piloto se le olvidó o llegó segundos después que tenía que tomar para poder pilotar el avión, etcétera. Y estas cosas ocurren porque cuando somos humanos, como somos humanos, a veces damos por hecho las cosas. No nos preocupamos por salir media hora antes hacia nuestro trabajo, nuestras clases, porque creemos que en 5 minutos llegamos, pero ese día que tenemos un examen, hay una tranca impresionante, porque no lo hicimos apropiadamente. Esto también ocurre como cristianos. Pasamos por estos textos y no los profundizamos y dejamos de saborear y de aprender la maravillosa experiencia y la maravillosa verdad que tiene Dios para nosotros. Quise traer algunas traducciones. La nuestra es: se ha manifestado pues la gracia salvadora de Dios para todos los hombres. La NBI dice: en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. La Biblia Textual 4 dice: porque la gracia salvadora de Dios fue manifestada a todos los hombres. Y la Nueva Biblia de las Américas dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Aquí tenemos un texto muy interesante que no es tan fácil traducir. De hecho, parte de este pasaje, el versículo 11, el versículo 12, tienen algunas complejidades para traducir, y no estoy diciendo que ninguna traducción, todas están bien, todas nuestras traducciones cristocéntricas están bien, porque el texto se da para poder hacer algunos ajustes en él, para poderlos entender. Pero lo primero que se ve acá en este texto, en el griego, es el término epifanía. Pablo comienza diciendo que hay una manifestación, y el término está en voz pasiva media, y el tiempo está en tiempo verbal aoristo. Y el punto es que el conector que utiliza la mayoría de las Biblias, el por qué, realmente no está en el griego, sino que ha sido añadido por uno de los textos que ya hablamos en las sesiones anteriores, que es el texto gar,
que nunca va de primero, sino que siempre va después, pero conecta dos ideas. Estoy hablando un poquito de gramática en griego, por eso es importante que los estudiantes de teología aprendan español para que después vayan entonces a estudiar hermenéutica y después puedan estudiar griego y estudiar gramática en griego para que puedan complementar el estudio de lo que es la exégesis y lo que es la interpretación bíblica. Y el detalle está en que Pablo está hablando del término epifanía, está hablando de aparición o de manifestación, particularmente diciendo que algo ha aparecido en un momento determinado y ya fue para siempre. Ese es el tiempo aoristo. El tiempo aoristo es una acción que se da en un tiempo específico y esa acción permanece para siempre. Entonces esta manifestación no fue que se manifestó y se quitó, es que se manifestó y se mantiene todavía. Este tiempo verbal no existe en el español. Por eso las Biblias tratan de traducirlo lo mejor posible. No existe en el español el tiempo aoristo griego. Y después hacen una conexión donde se indica que la gracia es salvadora. Realmente el término soterios de salvación se está utilizando en forma de adjetivo. Y por eso la BTX4 y la traducción que nosotros estamos haciendo da como adjetivo calificativo a la gracia que es salvadora, y no implicando que esta gracia ha traído salvación. Sin embargo, las traducciones son correctas y voy a explicar un poco por qué nosotros entonces traducimos de esta manera y cuál era la idea que Pablo tenía. Pablo está personalizando la gracia, ¿sí? Se llama personalización. Fíjense que Pablo está diciendo que la gracia se ha manifestado, está utilizándolo como si fuera una persona. Y allí mismo, Pablo entonces va a decir en el próximo versículo que la gracia nos educa, nos enseña, le está dando atributos de persona. Esto es muy interesante verlo cuando estamos haciendo un análisis bíblico. Y lo que Pablo entonces está tratando de decir, y que todas nuestras Biblias lo dicen, son tres ideas principales. Primero, que ya la gracia fue manifestada absolutamente, totalmente fue manifestada. La voz pasiva media implica que ella misma no se ejecutó por sí misma, sino que alguien actuó para que ella apareciera. Y por supuesto, el actor principal allí es Dios, el que hace que la gracia aparezca. Sin embargo, la principal persona, entre comillas, que tenemos en esta frase es la gracia, no a Dios. Dios es un actor que hace que se manifieste ella. Y por ello las diferentes traducciones, que es importante que usted entienda. Muchas veces las personas leen una sola traducción de la Biblia y creen que así lo escribió Pablo. El griego es un idioma hermoso, muy profundo, que necesitamos escarbar para poder entender la idea principal. Y Pablo entonces, número uno, dice que la gracia ya fue manifestada plena y absolutamente, totalmente. Número dos, que la gracia viene de Dios, porque la gracia es de Dios. Y número tres, que esa gracia, bien sea salvadora, como lo hemos traducido, o bien sea que la gracia trae salvación para todos los hombres, para todos los seres humanos. En general, cuando se quiere explicar un tema, primero nosotros damos unas razones, ¿correcto? Algo así como, ya que Dios nos ama, y entonces después hablamos de unas consecuencias. Entonces, por eso procuramos obedecerlo. Más o menos así hablamos nosotros regularmente. Pero en este pasaje bíblico, que tenemos que considerar desde el capítulo 2, versículo 1, Pablo primero habla de las consecuencias. Habla acerca de cuál es el comportamiento que deben tener los ancianos, las ancianas, los jóvenes, los esclavos. Y ahora pasa entonces Pablo a explicar la primera razón. Pasa entonces a decirnos que ya que se ha manifestado, y por eso las Biblias traducen por qué la gracia se ha manifestado pues la gracia, y por eso ocurrió todo lo anterior. Pablo entonces está diciendo, para sintetizar ya esta idea, Pablo está diciendo que como la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres,
los ancianos deben comportarse así, las ancianas deben comportarse así, las jóvenes deben comportarse de esta manera, los jóvenes también y los esclavos de tal forma. ¿Ok? Pero Pablo está haciendo, por supuesto, una utilización del idioma de una manera magistral y entonces está poniendo de primero las consecuencias y ahora en esta sección va a hablar acerca de las causas de aquellas consecuencias que dijo primero. La NBI traduce en verdad y se puede utilizar ese término así como el pues porque está asegurando, está dando fuerza en el griego, la partícula gar, da fuerza a todo el texto que viene más adelante. Entonces, cuando usted está leyendo esto, debemos entender que nosotros decimos, bueno, se ha manifestado rápidamente, pero esa manifestación es que ya existió y ya existe y seguirá existiendo. Primero estaba explicando entonces las consecuencias de lo que se supone debía hacer o debe hacer un cristiano. Estas tres razones, como ya las había dicho, las manifestaciones de lo que dice la primera parte, la primera sección del versículo 11, son tres de enseñanza, que ya se manifestó totalmente la gracia, que la gracia viene de Dios y es de Dios, y que es para salvar a todos los humanos. Pablo entonces continúa en su exposición hablándonos acerca de lo que es la gracia. Y quiero profundizar acá porque aquí está la profundidad, la realidad de lo que tiene que ver con nuestra fe, con lo que tiene que ver con lo que nosotros creemos, con lo que nosotros hasta el día de hoy como cristianos podemos manejar en nuestra vida y es lo que nos tiene anclados en la roca, es que la gracia es la columna vertebral de la sana doctrina y por supuesto la columna vertebral de nuestra bendita salvación y en lo que nosotros creemos. La gracia es obtener algo que no se merece. En nuestro caso, Dios nos da a nosotros algo que Él quiere. Él nos lo adjudica como consecuencia de su voluntad y no porque hayamos hecho nosotros algo que nos haga merecedores de esa gracia o de ese regalo bendito que Dios nos está dando. Esto es un concepto que a veces creemos que lo entendemos fácilmente, pero es un concepto sumamente complejo. Cuando nosotros partimos de una manera correcta desde este punto de lo que es la gracia, entonces podremos comprender que no hay nada que nosotros podamos hacer para alcanzar más gracia, por ejemplo, ni para alcanzar algo adicional de lo que podemos recibir de ella, porque dentro de la gracia nosotros seguimos recibiendo bendiciones y manifestaciones del amor de Dios. Quiero explicarme un poquito con esto. No podemos ganar más gracia y tampoco podemos ganar más de lo que las gracias nos da, o sea, la salvación en Cristo Jesús. Eso no ocurre, eso no se maneja de esa forma. No hay forma entonces que nosotros podamos añadir a nuestra eternidad o a la infinitud que Dios nos da desde el momento que creemos, que podamos añadir algo más. No hay razón que nosotros podamos descubrir que si Dios nos ha dado una gracia completa, escúchame bien, gracia completa, ahora puede añadir algo más, porque Dios ha dado completamente. No hay manera de que si Dios nos está dando algo completo, haga falta algo adicional. Eso es lo primero que Pablo tiene en la cabeza. De esta misma manera, como no podemos ganar gracia, tampoco podemos ganar salvación. Entonces, no podemos de una manera directa perder gracia tampoco, ni por ende tampoco podemos perder salvación, porque entonces estaríamos diciendo, escúchame bien, que lo que la gracia nos da es por mérito mío, por mérito nuestro. Estaríamos diciendo que lo que recibimos a través de entonces de la gracia es porque me lo merezco. Ni la gracia ni la salvación me la merezco, sino que han sido dones dados por Dios. Por ende, no puedo recibir más salvación y tampoco puedo perder ni la gracia ni la salvación. Quiero dar un ejemplo con esto.
porque hay unos detalles interesantes en medio de esto que estamos planteando. Fíjense. No, pastor, pero es que resulta que yo me porté muy mal. Usted no sabe cuánto mal. Entonces Dios tiene que quitarme gracia y tiene que quitarme salvación. Pregunta, ¿los asesinos dejan de recibir oxígeno? Estoy dándote unos segundos para que lo medites. Los violadores dejan, el corazón deja de funcionarles, deja de bombear sangre al corazón. Medita en lo que te estoy preguntando. Cuando tú te fuiste de pecado, que te apartaste de Dios por medio día, una semana, un mes, un año, tú dejaste de funcionar, tu cerebro dejó de funcionar, tu cuerpo dejó de funcionar, dejaste de respirar porque no había oxígeno, dejaste de tomar agua porque no había agua, ¿verdad que no? El sol ya no te dio más. No, porque todo lo que nosotros recibimos, lo recibimos por gracia, todo. Y es justamente acá donde quiero mostrarles. Lamentablemente no hay nadie en YouTube, dice. Creo que la gente no se pudo conectar por YouTube. Quiero mostrarles aquí una gráfica que tienen en el manual para que por favor puedan irla llenando, ¿sí? En esta gráfica, el cuadro más grande es lo máximo, es Dios. Ahí tienen una rayita para que puedan poner, allí está Dios. ¿Ok? De Dios, del creador de todo, del infinito Dios eterno, perfecto, ¿sí? Infinito significa que no tiene fin, no tiene puntos intermedios, porque es como un anillo que no tiene un principio ni un final, ¿ok? Tenemos que comprender este concepto. De Dios sale la gracia, ¿ok? Sale este círculo que puse allí para que ustedes puedan llenarlo, que es la gracia. La gracia depende de Dios, proviene de Dios, es un activo de Dios dado a toda su bendita creación. Esto es la gracia. La gracia no está fuera de Dios, está dentro de Dios. Dentro de esta gracia, entonces, como decía, está la creación. Póngala ahí, dibújela como usted mejor. Yo puse estos dibujitos. El sol, las estrellas, la luna, los árboles, la naturaleza y por supuesto el ser humano. Somos la creación que estamos dentro de la gracia que proviene de nuestro Dios. Entonces, creer que la gracia depende de nosotros es ponernos a la altura de Dios. Creer que yo me merezco el oxígeno que estoy respirando en este momento es ponerme a la altura de Dios y a la altura de la gracia. Por ende, creer entonces que yo puedo ganarme más salvación de la que tengo o ganarme más gracia de la que tengo, sería como decir que la gracia vale menos que yo. Y entonces voy a concluir con mi razonamiento teológico. Entonces tampoco puedo perder la salvación, porque la salvación no depende de mí, sino de la gracia que Dios ha dado y que lo ha hecho, como dije al empezar el versículo, se ha manifestado la gracia de una vez y para siempre, donde tú y yo estamos. Entonces, cuando tú respires y estás pecando, tú dices, yo no merezco respirar, pero Dios me dio oxígeno, nariz y pulmones para procesar el oxígeno. De la misma manera, nosotros no merecemos la salvación, pero Dios en su gracia me ha dado salvación. No hay nada que yo pueda hacer para perfeccionar la gracia y la salvación que ya Dios me ha dado. Por ende, ni la puedo mejorar, ni la puedo perder, hermanos. Solo la puedo disfrutar. Y yo quiero hacer una breve reflexión en esto antes de continuar con el otro punto, porque el término que se utiliza por allí, que muchos cristianos utilizan rápidamente, es caer de la gracia.
Pero es que no significa perder salvación cuando Pablo utilizó este término en Gálatas. Lo que significa caer de la gracia es que las personas comienzan con la gracia, con la salvación por fe. Y en su mente legalista, en su mente mundana que creen que pueden perfeccionarse a sí mismos, dejan de lado todas las bendiciones y beneficios que Dios les está dando a través de su gracia, sobre todo las bendiciones espirituales, para comenzar a vivir por ley. O sea, dejan el sacrificio de Cristo de lado, que es por gracia la salvación, porque Jesús pagó el precio de esa gracia para dármela, y comienzan a vivir por ellos. No, es que yo tengo que portarme bien para no perder la salvación. Eso es legalismo, hermanos. Eso es legalismo. Y lo más triste de este legalismo es que lleva a los cristianos a vivir como esclavos y no como hijos. Esclavos de un ritual autoimpuesto de creerse que pueden llegar a ser como Jesús, de que pueden limpiar sus pecados a través de portarse bien. Y esto es dualismo. Esto es una de las primeras religiones paganas, el dualismo, que trata de poner a Dios a la misma altura del diablo. Y entonces trata de poner al cristiano a la misma altura de Cristo, a la misma altura de la gracia. Eso es legalismo. Qué triste cada vez que hablo con cristianos. No, pastor, es que yo no puedo pecar porque si peco me quitan la salvación. Y es que tú no pecas nada más con tener miedo. Y es que tú no pecas nada más con pensar en pecar. Y es que tú no pecas nada más con pensar en creer ser perfecto y tratar de ser como Dios. Es tan complejo lo que a veces nosotros queremos vivir que terminamos viviendo religiones dualistas. Terminamos viviendo una religiosidad sin comprender. Y yo voy a decir algo, Pablo de ninguna manera ha dado luz verde para pecar. Y lo que yo estoy diciendo tampoco. Lo que estoy hablando es de responsabilidad. Usted tiene que ser responsable de su vida. Yo no estoy diciendo que nosotros vamos a salir a pecar. Yo no estoy diciendo que nosotros vamos a salir a pecar. Lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos que aprender a vivir en Dios y para Dios con respeto y con honra, reconociendo nuestras debilidades y dejando de creer en nuestro corazón orgulloso y vanidoso que podemos llegar a ser perfectos en esta tierra. El legalista que cree que puede perder la salvación cayó de la salvación porque comenzó a vivir bajo su propia ley de perfeccionismo. Comenzó a creer que por decir 3 gloria a Dios y un Padre Nuestro, se ha ganado más salvación de la que tenía antes. Y eso es religión vacía y perversa. La sana doctrina inicia al reconocer que la gracia es gratuita, que la salvación es gratuita. Y que así como son gratuitas, ahí como lo puso en el dibujo, son superiores a nosotros, porque son como Dios, es un atributo de Dios, la gracia y la salvación. O sea que es eterna y es infinita. Usted y yo no podemos entender el término eterno e infinito. Podemos hacernos ideas, pero no podemos entenderlo al 100%. Lo que usted tiene que entender es que cuando usted viene a ser hijo de Dios, por salvación, por fe, en la gracia, en medio de la gracia, usted se salva por fe. Usted va a ser eterno. El término eternidad quiere decir que usted no puede cortar la eternidad, porque si la eternidad pudiera cortarse con un pecado, dejaría de ser eternidad y dejaría de ser gracia y dejaría de ser salvación. Y esto es un conflicto que tienen algunos cristianos. Y cuando tú le preguntas, ¿dónde sacaste tú? No, tú recibes una revelación de Dios. Esto no estaba en la cabeza de Pablo, ni de Santiago, ni de Lucas, ni de Mateo, ni estuvo en los padres de la iglesia, ni en Ireneo, ni estuvo en Eusebio, no estuvo en Martín Lutero, ni estuvo en Calvino. Este término de creer que yo con mi religión, de portarme bien, la religión del portarse bien, voy a ganar gracia y voy a ganar salvación y no la voy a perder. Es vivir una irrealidad
de creer que somos perfectos. Siempre le digo a mis estudiantes, siempre les he dicho, y les he dicho a las iglesias en las cuales he entrenado por muchos años, que las estadísticas dicen, los estudios, los profesionales dicen que el ser humano produce cerca de 60.000 pensamientos al día. 60.000 pensamientos al día. Y la palabra de Dios dice que los pecados no solamente son de obra, de palabra, de omisión, sino también pecados en pensamiento. ¿Cuántos de los 60.000 pensamientos que tuviste hoy no fueron pecados? ¿Cuántas veces perdiste la salvación? Es que tú crees que Dios no sabía que te ibas a tener 60.000 pensamientos hoy, de los cuales 1.000, 2.000, 3.000 eran incorrectos. Malas palabras, malos pensamientos, rechazo, odio, rabia, resentimiento, rencor, miedo, bajas pasiones, vanidad. Hermano, aprendamos a vivir como hijos. Aprendamos a venir delante del Padre y decirle, Padre, perdóname. Quiero amarte, quiero vivir en libertad. Yo no quiero vivir en una religión, no quiero crear otra religión para vivir para ti. No quiero ser dualista, que es una religión pagana, por cierto. No creo que Dios y el diablo sean lo mismo. Dios es más grande que todo lo creado. Debo dejar de pensar que el diablo tiene poder como Dios. Eso es dualismo. En el verso 12, Pablo va profundizando y entonces, aquí mismo en el verso 11, Pablo entonces sigue profundizando y va con otros términos en los cuales yo quiero, por supuesto, poder profundizar, porque Pablo nos está hablando acerca de lo que es el perdón, de lo que es el vivir como consecuencia de la gracia de Dios para todos los hombres. Entiéndase bien algo, el ser salvos no implica, o que Dios haya dado la salvación para todos los hombres, no implica que los hombres son automáticamente salvados. Y eso lamentablemente es un error que comete alguna religión por allí, que le dice a los hombres que con tú unirte a la religión, ya automáticamente eres salvado. Si cumples con los rituales de la religión, si te bautizas, haces la comunión, te confirma, eres salvado. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que Jesucristo es el epicentro de todo, es el epicentro de la salvación. Y en Él es que nosotros podemos tener salvación y vida eterna. Una vez entonces que usted ha establecido la columna vertebral que está en la gracia de Dios, usted puede comenzar a vivir una vida plena en salvación. Dice Pablo que esta gracia personificada dice que nos enseña, enseñándonos a fin que, renunciando a la impiedad y a los deseos del mundo, vivamos sobria, justa y piadosamente en el tiempo presente. Pablo sigue entonces con la figura literaria, retórica, de personificación de la gracia, y activamente nos enseña que el propósito de vivir ecuánime, con sabiduría, siendo justos, piadosos, o sea, un piadoso es alguien que es devoto a Dios, que tiene conmiseración con otros, que tiene compasión, eso es alguien piadoso. Estas son características de quienes viven en la gracia de Dios y entienden la salvación como un regalo. O sea, no están viviendo así para ganar gracia, ni para que no se la quiten. Se vive así porque entendemos que la gracia de Dios pasa por encima de todo. Mi trabajo, mis estudios, mis deseos, mi auto, mi casa, no son nada cuando podemos entender que hemos sido creados y salvados con un propósito que va mucho más allá del aquí y del ahora. Y esa es la reflexión a la cual debe llegar un cristiano que madura. Algo muy interesante es que podemos notar que vive sobriamente para sí mismo. Fíjense que él está hablando
que la persona vive sobria, justa y piadosamente. Estos tres aspectos, quiero regalárselos un poco allí, extenderlo. El que vive sobriamente vive para sí mismo, vive ecuánimemente, vive equilibrado para sí mismo. ¿Ok? El que vive justamente vive hacia otras personas, es ecuánime y equilibrado en justicia hacia otros. Y entonces Pablo dice que también vive piadosamente. La piedad se practica hacia Dios. Entonces fíjense que Pablo está hablando allí de tres contextos: hacia mí, hacia el otro y hacia Dios. Eso ocurre con los que viven y con los que son enseñados constantemente por la gracia de Dios. Fíjense, Pablo está diciendo que cuando tú vives en la gracia y yo vivo en la gracia, la propia gracia de Dios, el vivir en la gracia, no en el legalismo, en la propia gracia, esta nos edifica y nos enseña, nos acerca acerca de Dios. Ahora bien, Pablo implica que el creyente debe renunciar a la impiedad y a los deseos del mundo. El verbo renunciando, como lo vimos acá en el texto original, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos del mundo, el verbo renunciando está en griego y también está en aoristo. Fíjense esto, nosotros lo utilizamos en el español en tiempo presente continuo, o sea que estoy renunciando a cada momento, pero realmente en el griego está en aoristo y quiere decir que cuando nosotros hemos sido salvados y venimos a la gracia, ya hemos decidido renunciar y ya hemos de hecho renunciado a todas las cosas. No estoy hablando de la práctica, estoy hablando de la renuncia a las manifestaciones carnales contrarias a Dios. Por eso cuando somos bautizados, hemos comprendido que estamos bajando a las aguas porque hemos hecho un voto a Dios. Hemos hecho un compromiso de renunciar a mi vida pasada y por supuesto que iba a ser la futura. Y para dar una nueva vida, dar un paso. Eso es el término renunciando, que nosotros tenemos que hacerlo continuamente porque a veces se nos olvida, pero cuando nosotros decidimos por Cristo y cuando nosotros nos bautizamos, dijimos, hasta aquí llegué. Ahora soy nueva criatura. Es una acción ejecutada. Pudiéramos allí decir, renunciando de una vez y para siempre a la impiedad y a los deseos del mundo. Los deseos del mundo, cuando usted lo ve bíblicamente, habla acerca de pasiones descontroladas y pasiones desordenadas. Bíblicamente se refiere a lo que es el orgullo, por ejemplo, y todas las implicaciones del orgullo, las implicaciones materialistas de los orgullosos, de los vanidosos, a las ambiciones de poder y también, por supuesto, a los deseos sexuales y morales, por supuesto. En la construcción del griego en esta frase, Pablo se refiere a que un creyente que vive en la gracia, creciendo en su fe, ya debe haber renunciado de una vez y para siempre a estos deseos. La pregunta tal vez para nosotros es si ya lo hicimos, si ya renunciamos a todos esos deseos. En el verso 13, Pablo dice, expectantes de la bendita esperanza y manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador de nosotros, nuestro, o Salvador nuestro, Jesucristo. Aquí también hay una complicación o una dificultad para traducirlo del griego al español. Las Biblias traducen exactamente aguardando. Casi todas las Biblias dicen aguardando. O mientras aguardamos. Comienza este versículo en la mayoría de las Biblias. Pero en el griego, el término aguardar que se está utilizando allí implica estar expectante. O sea, estoy esperando, pero tengo expectativas y estoy viendo. Porque estoy en las expectativas, como decía el Señor, que decía lo de las vírgenes, ¿se acuerdan? Que tenían que estar pendientes de que venía su Señor. De eso es lo que Pablo está diciendo. Para mí la palabra más clara es expectante, aunque tal vez no la utilicemos mucho en el español.
pero es la palabra más clara, porque expectante significa que estoy aguardando, que estoy pacientemente aguardando, y además de eso, estoy observando. Ese es el término que utilizan algunas Biblias como mientras aguardamos. Es mantener una constante expectativa de que en algún momento Dios me va a llamar y me va a arrebatar de esta tierra. Es como el que va de cacería, más o menos, ¿no? El que va de cacería va al bosque y va con el rifle o con la escopeta, ¿verdad? Y entonces si va a cazar venados, por ejemplo, o conejos o liebre, está allí expectante con el rifle apuntando, viendo hacia todos lados y sin hacer bulla, sin moverse casi. Ese es el término expectante. ¿Tú vives la vida cristiana expectante? Esto es una pregunta que debemos hacernos. ¿Vivimos una vida expectante nosotros? ¿O vivimos una vida llena de preocupaciones? Una vida llena de nuestros temores, de nuestros miedos. Aquí hay pura teología, hermano. Expectantes, y ahora dice expectante ¿de qué? ¿De qué? Expectante a la bendita esperanza y manifestación de la gloria del gran Dios. Podemos gastar días enteros haciendo un estudio sobre cada uno de estos términos. ¿Qué significa la gloria? Y la gloria de Dios y la bendita esperanza. ¿Por qué Pablo habla de la bendita esperanza? Pablo tiene una idea preconcebida, quiero que sepan eso. En la teología paulina, la bendita esperanza siempre está relacionada con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Siempre. En el Antiguo Testamento, la gloria de Dios o la gloria estaba siempre unida con lo que era la presencia de Dios, la manifestación de Dios. Y los antiguos siempre estaban pendientes de aquel día, del día final, cuando el Señor iba a venir a poner todas las cosas en orden. Necesitamos comprender lo que Pablo tenía en su mente como judío que era, como hebreo que era. Pablo acá vuelve a utilizar el término epifanía, manifestación. Pero ahora habla entonces de manifestarse o aparecerse. Está hablando, en el versículo 11 hablaba de la gracia que fue manifestada, pero ahora está hablando acerca de la manifestación de Jesucristo. ¿Se acuerdan que les he hablado acerca de la doble mención de un término? Estamos hablando, Pablo ya está conectándose con la segunda venida de Cristo. Eso es clave cuando estamos leyendo la Biblia. El cristiano tiene que vivir expectante de la venida de nuestro Señor, de su manifestación. Esta complejidad de lo que Pablo está diciendo acá, ¿sí? Lo podemos ver en el verso 10. Pablo está hablando, en el verso 10 que hablábamos la semana pasada, Pablo ha definido que Dios es el Salvador. Voy a estar en la segunda parte de este verso. En el verso Dios dice, Dios nuestro Salvador. Pero ahora en esta frase, Pablo está diciendo que Él es el gran Dios y Salvador, como ya lo dijo en el verso 10, de nosotros o nuestro, y utiliza el término Jesucristo. Miren, hoy no voy a profundizar en la construcción de esta frase, pero aquí hay uno de los argumentos sobre nuestra Trinidad y sobre la divinidad de Jesús. La construcción del versículo 11, 12 y 13, la construcción en el griego, y por supuesto tenemos que leer los versículos anteriores como el versículo 10, nos vamos a dar cuenta que Pablo está comparando a Jesús con Dios. Y aunque algunas traducciones dicen la manifestación de la gloria de nuestro Dios y nuestro Salvador, el Señor gran Jesucristo, etcétera, algunas traducciones yo la estoy traduciendo literalmente, la estoy trayendo tal cual como está en el griego, utilizando tiempos verbales un poco más acordes a una traducción literal, a una traducción textual. Pablo, si ustedes leen el Evangelio de Lucas, los Evangelios, y ustedes leen la teología paulina y leen a Juan, la teología juanina, ustedes van a darse cuenta que ellos eventualmente dicen Señor
eventualmente Kyrios o Curios, y dicen Señor Jesús. Y a veces dicen solamente Jesús. Pero también cuando se refieren a Dios el Padre, también le dicen Curios o Kyrios, Señor. Esa utilización de términos para Jesús y para Dios, para nosotros es relevante, porque nos demuestra que en la iglesia primitiva no había una separación entre el Padre y el Hijo. Ellos estaban claros que Jesús era el Hijo, el Dios encarnado, pero estaban claros que era Dios. Así como nosotros hoy decimos Señor, Jesús, Padre, bendito, y sabemos que le estamos hablando a la misma divinidad. Eso ocurría en la iglesia primitiva. Aquí uno de los argumentos más fuertes sobre la Trinidad en este versículo de Tito. Cuando usted lee entonces Señor, Salvador en el Nuevo Testamento, usted se está dando cuenta que están llamando a la misma persona de la misma forma. Son intercambiables esos títulos, porque están hablando acerca del mismo Dios. Dice, quien se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar o limpiar para sí un pueblo de su propia posesión, que anhele hacer buenas obras. Quiero dar una declaración. Nadie le quitó la vida a Jesús. Entiéndame usted bien esto. Entiéndame bien usted esto. Los romanos mataron a Jesús, los judíos mataron a Jesús. Entiéndame bien esto. Sí, uno lo entregaron, otro lo traicionaron, otro lo clavaron. Sí, pero Jesús entregó su vida. Y esto es una declaración teológica profunda y una verdad que usted y yo tenemos que entender. Él fue como cordero al matadero, callado, no porque fuera débil, no porque no tuviera poder, sino porque tomó la decisión de entregar su vida. Y lo que está diciendo aquí Pablo es fundamental en la fe cristiana, en la tuya y en la mía. Jesús se dio a sí mismo por nosotros. No fue la traición de Judas, no fue el juicio de Pilatos, la condena de Pilatos, no fue el juicio del sumo sacerdote, no fue la trampa del diablo, fue su bendita decisión. Y nuestra fe está cimentada sobre que Jesús tomó la decisión de salvarnos, de entregarse a sí mismo. Y ese es el mayor ejemplo que nosotros tenemos para vivir una vida piadosa y no religiosa ni legalista, sino hacerlo por amor al amor de aquel que se derramó por nosotros. Obviamente, aquí, cuando Pablo dice que él se entregó a sí mismo, por obediencia al Padre, por amor a nosotros, por supuesto, Pablo está utilizando una figura retórica acá. Pudiéramos decir que es la metonimia, cuando dice que se dio por nosotros. Nosotros tenemos que comprender que hay figuras retóricas maravillosas utilizadas en el texto. Pablo se está refiriendo, ese se dio por nosotros, se dio a sí mismo, significa, está haciendo alusión al acto de morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre, y por supuesto, después de haber vencido a la muerte, resucitar. Comprendamos eso. Está haciendo entonces aquí, utilizando una figura retórica, porque está conectando el pensamiento judío de Pablo con el Antiguo Testamento, con los sacrificios del Antiguo Testamento. Y aquí voy entonces a decir lo siguiente: el término redención dice quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Litrocetai, redención, proviene del término principal redimir. ¿Ok? Redimir significa recuperar, rescatar o liberar. En el Antiguo Testamento, el más utilizado en el hebreo es Gaal. Este término, voy a explicarlo de esta manera. Cuando alguien quería recuperar a un esclavo o salvar a un esclavo, quitárselo a alguien, iba y pagaba, no era que compraba al esclavo,
redimía al esclavo. Sí, lo compraba para sí, pero lo redimía del otro, que era el dueño, el amo, el poseedor. Entonces, cuando en el Antiguo Testamento moría una persona y no dejaba herederos, los familiares más cercanos, había toda una ley en el Antiguo Testamento que permitían unir al patrimonio de los familiares cercanos o lejanos de la persona que había fallecido sin dejar heredero, unir a su patrimonio eso. Entonces, ellos podían redimir. Esto fue lo que pasó con Boaz, con Ruth y con Noemí, que Boaz pudo redimir a Noemí y pudo redimir también a Ruth, que había sido nuera de Noemí en su momento. Entonces, el término de redimir refleja en el pensamiento de Pablo alguien que paga un precio para rescatar una posesión, una propiedad, un esclavo o un ser humano. En el caso del ser humano en la esclavitud, pagabas y liberabas al esclavo y le decías, te sello que a partir de hoy tú eres libre. Entonces, estos son actos de redención. Cuando Pablo está diciendo aquí redención, está diciendo que Jesús en la cruz del Calvario derramó su sangre, se entregó a él y nos compró porque éramos ¿qué? Esclavos del pecado, esclavos del diablo, esclavos de la oscuridad. Y Jesús pagó el precio al Padre pagó el precio y nos ha comprado. Por eso dice la palabra que además de habernos comprado, por cierto, además de habernos redimido de la iniquidad, o sea, del pecado, además de eso, nos limpia constantemente. Imagínense ustedes, no solamente me compró, sino que me ha bañado. Y aparte de eso, me ha tomado como posesión de él. ¿Quién no quiere ser esclavo del gran Dios? Él no es un ser humano para hacernos daño. Esto son verdades teológicas profundas que tienen que actuar en la vida de todo creyente. No podemos pasar por estos versículos bíblicos buscando nada que no sea Dios. Imagínense ustedes, Jesús fue al Calvario, murió, paga el precio de mi pecado, me libera de mi esclavitud y además de eso me limpia, me purifica para presentarme delante de él como ofrenda. ¿Ok? Y además de eso me adopta como su propia posesión. Dice ahora, este es mío. Este es mío. El precio del perdón de los pecados de cada uno de nosotros era el sacrificio de Jesús. Él dio su vida por la nuestra. De esta manera, el perfecto por los imperfectos, él pagó tu deuda y mi deuda y me redimió, te redimió. Por supuesto, la redención está disponible para todos, pero solo somos redimidos aquellos que hemos aceptado por fe el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso debemos predicar el Evangelio. Quiero aclarar un punto aquí con las figuras retóricas. Me parece que es importante aclararlo. Puse un ejercicio en una de mis clases a unos estudiantes y les pregunté qué significa la sangre de Cristo tiene poder. Por allá en el libro de Apocalipsis se dice la sangre de Cristo tiene poder. Pero ¿saben qué? Lamentablemente los cristianos no han entendido y están utilizando esta frase como un amuleto de buena suerte. Creen que si lo mencionan, la sangre de Cristo tiene poder, van a sacar los malos espíritus de la casa. Si dicen la sangre de Cristo me cubre, entonces ahuyentan los malos deseos de otros. Hermanos, eso termina practicando paganismo. La figura retórica de la sangre de Cristo tiene poder, que es otra metonimia, está haciendo alusión, la sangre de Cristo tiene poder, es una figura retórica que quiere decir que el sacrificio hecho por Jesús, su muerte y su resurrección,
Es lo único que puede redimirnos del pecado y darnos salvación eterna. Y por eso tiene poder. Porque más nada puede redimirnos de la muerte, ni del pecado. Y a veces no nos damos cuenta que parecemos de verdad, parecemos brujos. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Hermanos, no utilices esta frase de esta manera porque no es de Dios. No es de Dios. Es como si pusieras un escapulario encima. Eso no es de Dios. Es que puedas reconocer que solo en Él hay salvación. La segunda parte de este verso, la segunda parte de ese verso, nos dice que además de redimir a los creyentes, el sacrificio de Cristo purifica y limpia. Quiere decir entonces que Jesús sigue haciendo la obra de purificación y de santificación en nuestra vida. Por último, hay algo muy interesante porque hay algunas palabras que hablan acerca de celos, ¿sí? Dicen celosamente, anhelen hacer obras buenas, etc. El término celos, yo he traducido que anhelen, que se anhele. El término celos utilizado en el griego significa anhelar. No es el celo que nosotros entendemos de los celópatas, esto es mío y todas esas cosas locas que a veces pasan en el mundo. No tiene que ver con eso, lo malentendemos porque en este tiempo los celos han matado a mucha gente. Cuando Dios habla allí de que Dios es celoso con nosotros, está hablando de que Él quiere que nosotros anhelemos en nuestro corazón las cosas buenas, hacer, por supuesto, buenas obras. Una vez más, Pablo nos llama a hacer cosas buenas, a hacer obras buenas. No es una opción para los cristianos, hermanos. Pablo es reiterativo, el apóstol es reiterativo con esto. No es la práctica del hedonismo. ¿Saben lo que es la práctica del hedonismo? Buscar la plena satisfacción personal. Que eso es lo que enseña el mundo y los falsos maestros de la prosperidad. Eso es lo que enseñan. Vinimos aquí para ser felices. ¿En serio? Eso es hedonismo. Entonces Jesucristo lo hizo mal porque Jesucristo se entregó. Los apóstoles lo hicieron mal porque todos fueron martirizados. No, hermanos, el hedonismo no puede ser parte de la vida del creyente, sino que hagamos buenas obras aunque nos cueste, para que otros conozcan la salvación de Cristo Jesús. Cuando lleguemos delante de la presencia de Dios tendremos tiempo para descansar, alabando a Dios, por supuesto. Nuestra vida tiene que ser útil a Dios, útil a los necesitados, útil para otros seres humanos. Jesucristo es el mejor ejemplo de eso. Hermanos, no tienes que tener riqueza ni fama. Jesucristo no vino a eso. Él vino a servir. Y tú y yo también debemos hacer lo propio. El versículo 15, y quería mostrarles aquí una gráfica, se me había pasado, donde están los 3 puntos de fundamento teológico: redención, purificar y anhelar. En el versículo 15, Pablo entonces va terminando y dice: habla estas cosas, exhorta y reprende con toda autoridad, ninguno te menosprecie. Utiliza 3 verbos muy interesantes. Yo he logrado ver allí que él habla como niveles, ¿sí? Fíjense esto, primero habla, ¿no? Dice la ley, proclama el evangelio, concéntrate en ello, no te desvíes en otros temas, habla, proclama, predica, ¿ok? Está como en un nivel básico. Después entonces dice exhorta. Parece que pasa a otro nivel, porque el término exhortar significa también animar o amonestar. Pero fíjense esto, las personas no creyentes necesitan ¿qué? Escuchar el evangelio primero. Correcto. Cuando la persona cree, necesita ser exhortada, ser animada, ser empujada. Necesitan oír mejor el mensaje completo, necesitan conocer un poco más, necesitan conocer la consecuencia del pecado, para eso exhortamos. Necesitan conocer lo que es la gracia salvadora de Dios.
Necesitan conocer lo que es el perdón gratuito de nuestro Señor Jesucristo. Entonces exhortamos a vivir una vida diferente. Pero después Pablo parece llegar a un tercer nivel y dice, hey, el enche significa llamar la atención con contundencia y precisión. No estamos hablando de peleas, de gritos, de insultos, no estamos hablando de eso, sino de ser certeros cuando el creyente se está desviando. Hay que reprender. Cuando el creyente se está desviando, que está enseñando falsas doctrinas, que está diciendo cosas que no son de la Biblia, que quieren armar una secta, entonces hay que reprender al creyente. Entonces fíjense estos como tres niveles. Primero habla de Cristo a los que no lo conocen, exhorta, o sea, anima, guía, empuja al que va creciendo en el evangelio, y por último reprende al que quiere salirse, que quiere desviarse. ¿Se acuerdan de la vara, del callado? Dale con la varita. Hermanos, yo sé que a la mayoría de ustedes lo menos que les gusta es esta parte. Al cristiano promedio no le gusta esto, le gusta solamente habla. Yo quiero que mi pastor y mi líder me hable. Yo no quiero que me exhorten, ni menos que me reprendan. Yo quiero que me dejen vivir la vida light, la vida sencilla. Pero no es lo que Pablo está diciendo a Tito, ni lo que nos está diciendo nosotros como ministros del Evangelio. Eso sí, no es que cualquiera puede exhortar ni cualquiera puede reprender. Y también hay que saberlo hacerlo con prudencia, con sabiduría, con amor, con misericordia, por supuesto. ¿Ok? Hay personas que tú les das el Evangelio y no quieren escuchar el Evangelio. Hay otros que creen en Cristo. Amén. Aquí estamos nosotros. Hay creyentes que cuando son exhortados se van de la iglesia. Hermano, hermana, no es por ahí, no uses tal cosa, no es este término, crees en esto, ven a la iglesia, congrégate, discipúlate. Y como no les gusta la exhortación, porque no han podido madurar, no han podido crecer, entonces se van de la iglesia. Otros, los que se quedan, crecen y entienden que el ministro que le está exhortando no lo está criticando, sino que lo está haciendo para hacerlo crecer, para empujarlo a crecer, para animarlo a crecer, para animarlo a dejar el pecado o las debilidades, a entender el evangelio. Ahora, eventualmente también pues, hay reprensión, y la reprensión debe llevarnos a nosotros a comprender que si estoy cometiendo un pecado, ese pastor, ese ministro que Dios ha puesto en mi vida, está hablándome en nombre de Dios para afianzar mi fe y para que yo pueda crecer. Esto es muy importante. Si como ministro yo no predico, si como ministro yo no exhorto a las ovejas, si como ministro yo no reprendo al que está mal, entonces estoy fallando en el ministerio. Porque el objetivo del ministerio es que el discípulo de Cristo crezca y madure y se parezca a Jesucristo. Por eso es necesario que el ministro sea maduro y conocedor de la palabra de Dios, respetuoso, que haya podido pasar por todas estas etapas para poderlas aplicar de una manera sana y sabia, no nuevos creyentes con ínfulas de conocimiento y ganas de poder. Pablo le recuerda a Tito, al final de este verso, le dice, reprende con toda autoridad. Quiero explicar un poquito la autoridad para terminar, porque la autoridad significa que ha sido entregada o delegada por un ente superior, en este caso, por supuesto, Dios, para cumplir ciertas funciones. La autoridad no se trata de algo vano o vacío o de un cargo. Algunos piensan que autoridad es ponerme el término de gerente o de pastor o de ministro. Y eso no, eso es un cargo, eso es un nombre. La autoridad viene con el carácter, con la responsabilidad, es que viene la autoridad. ¿Ok? Esa autoridad que es dada y es manifestada tiene propósito de representación de quien otorga la autoridad.
Voy a explicar un poquito desde el punto de vista del mundo, ¿no? Un embajador de un país que se va a otro representa a su nación. Le han conferido autoridad para hablar ciertos temas y para hacer negocios y discutir a nombre de la nación tal, de la nación de la cual viene. De la misma manera, un gerente de una empresa se le delega una autoridad para que pueda firmar cheques hasta un monto, para que pueda hacer ciertos negocios a nombre de la empresa, para que pueda tomar decisiones en diferentes niveles donde está, siempre a favor de la empresa. Asimismo, el ministro ha recibido autoridad de Dios para desarrollar su ministerio. La autoridad con la que yo estoy ejerciendo mi ministerio es la que considero que Dios me ha dado, pero no para abusar de las ovejas de Cristo, ni para promocionarme, ni para obtener beneficios ni ganancias de esto, sino para hacer la obra que Dios me ha pedido. Y es lo que debemos tener. Y por la misericordia de Dios creo que tienen la mayoría de los ministros. Esa autoridad, fíjense algo, tiene que ser soportada sobre las columnas de la santidad, la integridad, la madurez, el amor y la verdad de la palabra de Dios. ¿Me explico? Podemos asegurar entonces que la autoridad es conferida por Dios, pero el ministro debe mantener su autoridad a través del servicio fiel basado en el carácter. Escúchame bien, autoridad no es sinónimo de abuso. Aquí mando yo porque yo soy el pastor. El que diga así tiene que ir a lavar los baños primero, de verdad. Primero tiene que lavar los baños y el piso, es lo primero, antes de ponerse tantos títulos. Estas personas que están dañadas en su corazón, que tienen el hambre de poder y las ganas de manifestarse encima de las personas, son personas dañinas para sí mismos y para otros. Entonces, cuando Pablo le está diciendo a Tito que lo haga con toda autoridad, Pablo le está diciendo, recuerda quién te llamó al ministerio. Quien te llamó al ministerio es tu respaldo. Hablar con autoridad no significa faltarle respeto a nadie. Significa tener la convicción absoluta de que Dios te ha llamado al ministerio. Pablo entonces, por último, le dice a Tito, ninguno te menosprecie. Esta es una frase complicada porque ¿cómo yo voy a hacer que nadie me menosprecie si eso está en el corazón del otro? Pero Pablo allí parece decirle a Tito, si haces las cosas correctamente como te he venido diciendo, ninguno te va a menospreciar. Ninguno va a decir que tú estás haciendo algo de una manera incorrecta. Nadie siendo cristiano puede despreciarte por lo que tú estás haciendo de una manera correcta. Yo elucubro que tal vez también cuando Pablo está escribiendo esto es porque tal vez si alguien llega a agarrar la carta, déjame ver la carta que te dio Pablo, alguien, algún abusivo, porque hay gente en las iglesias que se las trae. Entonces cuando vean la palabra de Pablo decir que nadie te menosprecie, es como para que diga, tú que la estás leyendo, no debiste ni siquiera haberle pedido a Tito la carta. Ni siquiera debiste haberle pedido la carta. Quiero hacer algunas preguntas y, algunas reflexiones. Hoy no hay tanta pregunta, hoy son reflexiones. Ya hemos terminado. Pablo utiliza ricamente el lenguaje con el que escribe. Es usual que algunos fundamentalistas ultraliteralistas no comprendan el uso de las figuras retóricas, perdiendo la esencia del mensaje bíblico. Hermanos, tienes que estudiar la Biblia. Tienes que estudiar la Biblia porque vas a perderte de la esencia de lo que Dios te está hablando en la palabra. Vamos a estar sesgados. Vamos a vivir una religión, un legalismo. Necesitamos estudiar la Biblia. La gracia es un término y una doctrina fundamental y profundamente divina. No es posible llegar a entender la plenitud. Mientras menos se entiende, más legalista se es. Cuando tú sigues enmarcado en no conocer la gracia, sino en conocer tu ley, eres legalista y no vas a poder vivir
en la plenitud de la gracia de Dios. Es muy difícil. Vemos la gente batallando contra sus mismas áreas de pecado, contra sus mismas áreas débiles constantemente porque no han entendido que Dios los ama. Quieren tratar de ganar puntos con Dios. No han entendido que Dios los ama y que con eso los libera completamente. 3, la salvación como la gracia son regalos de Dios, no dependen de nosotros. Usted esta noche acuéstese y diga, Señor, gracias porque mi salvación no depende de mi pensamiento, ni de mis acciones, ni de mis palabras. Gracias porque la salvación que tengo, que disfruto, que vivo, viene de ti. Así que como no podemos perder el oxígeno, cuando nos portamos mal, tampoco podemos perder la salvación ni la gracia de Dios. Y por último, en tu familia, país, iglesia, en tu ministerio, se ejecuta la autoridad basada en la moral, en la integridad y el respeto, o se utiliza por la fuerza, por la imposición y por los cargos. Aquí yo soy y se hace lo que yo quiera. Creo que tenemos mucho por averiguar. Le doy gracias al Señor por este tiempo.